Perdón, la diputada Mari Carmen Bernal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Indícamelo. Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente, comentar que si bien es cierto, todos los diputados que estamos aquí tenemos la representatividad de un distrito o de una circunscripción, presentamos o proponemos iniciativas de ley, también es cierto que cuando éstas se aprueban y el pueblo las abraza y el pueblo las recoge y las hace suyas, estas leyes son legítimas porque nacen del sentimiento y de la necesidad de la población. Desafortunadamente no es el caso de esta mal llamada reforma educativa, que no surgió ni para atender una necesidad y mucho menos surge del sentimiento de la población en México. Señor secretario Otto Granado Roldán, comentarle que la mal llamada reforma educativa impulsada por su presidente Enrique Peña Nieto únicamente se limitó a modificar las condiciones laborales en detrimento de los maestros. Desde su origen se emplearon métodos como el albazo y el mayoriteo. ¿Cómo olvidar la manera en que se aprobó la Ley General del Servicio Profesional Docente? Y esto lo comento a propósito porque usted en una participación anterior decía que esta iniciativa había surgido del Pacto por México. Es importante recordar los antecedentes de cómo surgió y en qué condiciones se aprobó esta mal llamada reforma educativa. Cuando entonces el presidente de la Cámara, Ricardo Anaya, citó a sesión a las 8 de la noche sin que hubiera dado a conocer previamente el dictamen para su estudio. Y es así que mediante procedimientos oscuros y maquiavélicos, el gobierno federal aprobó una de las reformas más oprobiosas en contra de nuestros maestros. Con esa reforma se culpó de manera exclusiva al magisterio del problema educativo del país, cuando en realidad fueron los gobiernos del PRI y del PAN quienes lo generaron. Se violaron garantías como la de debido proceso, pues se permitió el cese de los maestros sin que existiera pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional competente. Lo más agravante fue el condicionar la permanencia en el servicio educativo a una evaluación, volviéndose desde ese momento una reforma punitiva. Se olvidó que en el proceso educativo deben de intervenir el gobierno, los padres de familia, los docentes. Sin embargo, este gobierno federal olvidó su responsabilidad. En la reforma educativa jamás se hizo un diagnóstico objetivo y veraz para atacar los problemas educativos del país. Mucho menos se convocó a los docentes y padres de familia para que conjuntamente se pudiera realizar una verdadera reforma. Le pregunto, ¿cómo se puede mejorar la calidad educativa cuando existen escuelas que no tienen luz, que no tienen agua potable y drenaje? Se habla de una reforma educativa, pero se dejó de lado la infraestructura necesaria y óptima para que nuestros hijos puedan recibir una buena educación. El gobierno de Peña Nieto reprobó en materia educativa como en muchas otras. Bastó un simple leer del anterior secretario de Educación, Aurelio Nuño, para comprender la contradicción y el cinismo con el que actuaron. Jamás se realizó un verdadero estudio sobre los métodos, técnicas, estilos y procedimientos de aprendizaje de nuestros hijos, así como los correspondientes contenidos educativos. En ese sentido, Noam Chomsky decía que el propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí mismos. El otro concepto de la educación es adoctrinamiento.
Efectivamente, para el gobierno de Peña Nieto, la educación del país es vista como un simple adoctrinamiento y a sus maestros como un gremio al cual someter. Dentro de la reforma educativa, ¿cuáles fueron los cambios significativos realizados a los contenidos y programas que beneficiaron a los mexicanos? Señor secretario, desde la implementación de la reforma educativa de Peña Nieto, ¿cuáles fueron los avances de México en el reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial? Señor secretario, ¿cuáles son las causas del fracaso educativo y cómo se les ha afrontado? Por sus respuestas, muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano Otto Granados, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente, y con su venia. Bueno, evidentemente hay temas con los que no estoy de acuerdo. En el tema de infraestructura escolar ya lo he reiterado, hay avances muy considerables del programa de las escuelas al 100, ya medidos de manera porcentual. El último informe del INEE presentado ante esta Cámara así lo reconoció como la inversión más importante en los últimos 50 años. En segundo lugar, diría yo que hay en la construcción del nuevo modelo educativo, y como dije en alguna intervención previa, hay hallazgos, hay cambios en procesos constantes de producción, de generación, porque el desarrollo cognitivo no es una verdad única ni para siempre. Hay nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, nuevas prácticas, nuevas innovaciones en ese sentido. Y lo que el nuevo modelo educativo hizo fue reconocer un poco cuáles son los principales retos y desafíos en un mundo tan complejo como el del siglo XXI. ¿Cómo vamos a preparar a nuestros niños para que puedan lidiar en un mundo abierto, global, con la emergencia de fenómenos nuevos como la inteligencia artificial, como la robótica, como el manejo de datos a gran escala? Modelos educativos siempre han existido, pero recuerden ustedes el que había hace apenas 8 o 10 años, que era un volumen inmanejable de contenidos, digamos, equivalentes al tamaño del Estadio Azteca, con una profundidad de menos de medio milímetro. En estos tiempos eso sencillamente no funciona, y no funciona porque el cambio y el conocimiento se está prácticamente duplicando cada 5 años o menos. Por lo tanto, teníamos que reformular, reconfigurar ese nuevo modelo educativo a partir de 3 grandes componentes: el entorno social y natural, las habilidades socioemocionales y los aprendizajes clave o curricular, que le den al alumno el perfil de egreso que se quiere en cada uno de los niveles, o que introduzca innovaciones como esta que acabo de mencionar de las habilidades socioemocionales, que hasta donde yo recuerdo es la primera vez que existe en un modelo educativo de esta naturaleza. Evidentemente tenemos puntos de vista distintos, pero me parece a mí que estamos ante la oportunidad de una construcción que nos permita recoger lo bueno de esta reforma con las innovaciones, cambios, mejorías que puedan hacerse en el futuro. Aprovecho la oportunidad, se me preguntaban los datos de Jalisco y de Nayarit en la promoción, las plazas, etcétera. Déjeme informarle a la diputada que en la primera quincena de octubre Jalisco tenía 20.587 plazas vacantes y Nayarit tenía 1.733. ¿Por qué no las han puesto todas a concurso, etcétera, etcétera? Habría que preguntarle a las autoridades educativas estatales. Para réplica tiene la palabra la diputada Mari Carmen Bernal. No dijo nada. Señor secretario, mi pregunta no ha sido contestada. Hice una pregunta en específico y al no tener una respuesta favorable le voy a dar yo a usted la respuesta a esa pregunta tan importante. Conforme al reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial, México ocupa el deshonroso lugar número 102 de 124 países en calidad de la educación. Lo anterior
es el ejemplo de que la reforma educativa se trató de una reforma laboral a los docentes, pues a la fecha seguimos arrastrando graves problemas en la materia. Señor secretario, insisto en que esta administración federal está reprobada, pues construyeron castillos en el aire con la reforma laboral en materia educativa. No se equivoque, señor secretario. En los últimos años utilizaron la reforma que nos ocupa para implantar un terrorismo laboral. Varios de los disidentes fueron encarcelados por criticar la reforma, la cual desde sus orígenes estaba putrefacta y tarde o temprano tenía que caer. En esta cuarta transformación cumpliremos la promesa de acabar con la persecución a nuestros maestros y en su lugar trabajar de la mano para lograr el objetivo que todos queremos, el bienestar y desarrollo de nuestros estudiantes. Señor secretario, el cinismo de esta administración es tan grande como su ignorancia, pues jamás se ideó una estrategia adecuada para combatir las causas por las que nuestros niños y jóvenes no están aprendiendo. Las políticas públicas implementadas han sido las erróneas, pues dejaron a un lado las disposiciones pedagógicas enfocándose a las administrativo-laboral. Tan es así que durante este sexenio también se abandonó a las instituciones formadoras de docentes. Se apostó por premiar al mérito, pero se abandonó la capacitación y la instrucción, mientras que ustedes se inclinaron ante organismos internacionales que buscaban privatizar la educación. En esta cuarta transformación trabajaremos por tener una educación pública y gratuita como lo marca nuestra Constitución. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra.